Saludos, encantada de compartir este espacio de construcción de aprendizajes. Mi nombre es Evelyn Ávila. Un saludo para todas las personas que se suman al canal de YouTube. Mil gracias por acompañarnos. Un agradecimiento especial al equipo del Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana por la invitación. El tema que nos reúne se titula El diseño universal para el aprendizaje, una alternativa para crear políticas educativas inclusivas. Bien, como lo hemos enfatizado en diversos escenarios, es importante traer a la reflexión el por qué en tantos espacios debatimos sobre la educación inclusiva. Recordemos que hablar de educación inclusiva es hablar de una moneda de doble cara. La otra cara de la moneda es la exclusión. Un lado, la educación es inclusiva y el otro lado, la exclusión. En líneas generales, diversos autores nos enfatizan en que la escuela tradicional continúa vigente. ¿Sí? La escuela sustentada en la corriente pedagógica tradicional continúa vigente y esta situación se hizo más evidente en estos tiempos de pandemia. Observamos escuelas que no aprueban la igualdad de oportunidades, escuelas excluyentes, con múltiples barreras, escuelas que realizan planificaciones estandarizadas y que por lo tanto son poco motivadoras y por ende descontextualizadas. Una escuela que a través de su método único hace de su currículum un currículum rígido e inmovilista, que lo que hace es forzar a todos los estudiantes a un mismo molde, que cree firmemente en la existencia del estudiante promedio y que no considera a aquellos estudiantes que están a los márgenes. Esa escuela que considera que todos aprendemos en el mismo momento y de la misma manera, porque sabemos que el diseño de una clase puede funcionar muy bien para algunos estudiantes, pero otros estudiantes pueden encontrarse con grandes barreras frente al mismo diseño de enseñanza. Esta escuela del método único y homogeneizante continúa otorgando protagonismo ¿a quién? Al docente, quien en una relación vertical es quien educa, es quien sabe, es quien habla, es quien opta, es quien piensa, quien actúa, quien escoge, quien identifica, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que si hacemos un análisis reflexivo, nos encontramos que la escuela que sustenta o sustentada en la corriente pedagógica tradicional continúa vigente en nuestros días, con planificaciones rígidas e inflexibles, en la que prevalece el libro de texto como un recurso pedagógico, que cree todavía en el estudiante promedio y que no existe un estudiante único. Por lo tanto, realiza una planificación estandarizada, homogeneizante, al considerar que todos aprendemos de la misma manera, que todos aprendemos al mismo ritmo, y esto trae como consecuencia múltiples barreras. ¿Para qué? Para el aprendizaje. Esta imagen que vamos a ver a continuación, a la que Francisco Tonucci tituló La máquina de la escuela, es bien interesante. Observemos con detalle. Primero observamos en la entrada de la máquina una diversidad de niños, diferentes en sus características. Luego, dentro de esa máquina se observa movimiento y se asoman los materiales didácticos, una cesta de materiales preestablecida. Ya los recursos están allí incluso antes de la entrada de los niños, desde la concepción de que todos aprenden de la misma manera y en el mismo momento, a partir de una planificación, por supuesto, estandarizada y homogeneizante. Luego observamos la puerta de salida de la máquina con un letrero que dice carrera, bienestar, cultura, dignidad y poder. ¿Qué nos hace interpretar esta imagen? Que la escuela es una estructura de poder social que puede forzar a todos a un molde, y en efecto, en la salida podemos visualizar un letrero que dice, sed buenos ciudadanos, la sociedad los espera. Pero fíjense bien, en esta máquina hay un elemento que tal vez muchos de ustedes han podido analizar, y se trata de ese tubo que dice residuos, está en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, dice residuos.
Y observamos un montón de niños que no pudieron beneficiarse de las bondades de dicha máquina, que son excluidos del sistema porque no se adaptaron a él, y es allí donde se derivan estos niños a clases diferenciales, a clases especiales, tal como lo señala ese letrero. En definitiva, siendo este un análisis de Tonucci por allá por la década de los 70, los invito a hacer una reflexión crítica en cada uno de los sistemas educativos de sus países y probablemente vamos a identificar algunos o muchos de estos elementos. Ahora bien, la educación, tal como lo expresó Mandela, es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Por lo tanto, la escuela se convierte en el centro de operaciones de dicho cambio. Pero, ¿qué sucede? Sucede que la escuela vive, en mi opinión, una parálisis paradigmática, pues desde sus inicios, la educación que se imparte institucionalmente en la escuela presenta rasgos discriminatorios que la caracterizan como un dispositivo de exclusión y que aún en la actualidad podemos experimentar. De manera que, aunque hayan emergido innumerables visiones y estas se hayan intentado implementar, la escuela en la práctica vive acciones del paradigma sustentado en la corriente pedagógica tradicional, un paradigma excluyente. Efectivamente, una alternativa viable es la educación inclusiva porque representa el sendero posible, pero que debe proyectarse desde políticas educativas y en la gestión de políticas a escalas locales, municipales, nacionales e internacionales. Desde la política educativa podemos encaminarnos hacia la construcción de una educación inclusiva que respete y comprenda la diversidad como naturaleza humana en un marco de equidad y de calidad, como requerimiento de la sociedad actual y acorde a los referentes históricos y culturales de cada contexto social, de cada contexto país. Ahora bien, construir políticas, pasamos a la siguiente, construir políticas educativas desde el paradigma de la educación inclusiva debe dar posibilidad a lo diverso, en la que todos participan, donde es la escuela la que se adapta a sus estudiantes y no estos a ella. Es la escuela que trabaja por mover, por minimizar las prácticas excluyentes, por responder a la diversidad. La educación inclusiva que no trata únicamente de garantizar el acceso a las personas con discapacidad, sino que es la escuela abierta para todos. Es por ello que en la educación inclusiva, como alternativa a la pedagogía tradicional, los estudiantes son agentes activos, participan, estudiantes que proporcionan retroalimentación al docente para que haga los ajustes necesarios. Al cambiar el enfoque en la política hacia un constructo inclusivo, resulta fundamental comprender que todas las personas son únicas y que quien debe cambiar es la escuela. Debe cambiar los sistemas y evitar o minimizar, generar exclusión. Es decir, la máquina se adapta a los estudiantes, no los estudiantes a la máquina. Ahora bien, la inclusión y la exclusión son procesos en permanente tensión. Lo más importante en este sentido es garantizar tres elementos que nos dicen los autores. Uno, presencia. 2, participación y 3, el progreso, pero el progreso de todos. Y esto es la educación inclusiva. En la siguiente imagen observamos cómo igual Tonucci, popularmente conocido como Frato, 20 años después, en la década de los 90, insiste en los cambios necesarios que debe darse en el currículum, en el diseño, en la programación, en la evaluación, entre otros elementos que corresponden a un sistema educativo. Ahora ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿qué podemos hacer para encaminarnos hacia la educación inclusiva? Bueno, pues debemos indispensablemente construir una política y por ende la gestión de esta, no quedarse en el discurso, sino gestionarla. Debemos pasar de la visión homogeneizante a la visión de respeto a la diversidad, que celebra,
comprende y respeta las diferencias. Para la construcción de la educación inclusiva es indispensable cambiar la visión constituida de la que acabamos de hablar en la homogeneidad, característica propia de la pedagogía tradicional, por una visión de la diversidad basada en ¿qué? En la participación, para lo cual la atención de los estudiantes debe darse desde la base del respeto a su modo de ser y a su modo de aprender. La idea de que la inclusión, aparte de requerir cambios de políticas y estructuras educativas, es una cuestión personal, muy personal, que tiene que ver con los valores y actitudes que se tienen ante la vida, ante el ser humano. Nosotros hacemos énfasis siempre en el respeto y la comprensión. De la educación injusta a la educación basada en la equidad, en la que los estudiantes hacen presencia y participan. Una escuela que vive y experimenta el siglo XXI debe ser justa, ofreciendo a todos oportunidades en igualdad de proporciones que les permitan aprender y desarrollar habilidades, competencias, tal como lo reza la Convención sobre los Derechos del Niño, desarrollar potencialidades hasta el máximo de sus posibilidades. Del método de enseñanza único a las estrategias didácticas para la variabilidad de aprendizajes. La escuela que permite que todos sus estudiantes puedan progresar desarrollando estrategias de las cuales todos se benefician. Es indispensable que se reconozca que todas las personas son únicas y que la escuela tiene que cambiar para satisfacer las necesidades individuales de todos. De manera que, si las personas aprendemos a ritmos y estilos diferentes, todas las acciones que se emprendan en la inclusión educativa deben ajustarse a ellas, tratando de adaptarse al máximo a las características de cada quien, evitando métodos que pretenden ser aplicados a todos por igual. De la escuela cuyo protagonismo es el docente al protagonismo de todos. Este último elemento, la escuela en la que todos tienen voz, pero principalmente la voz de los estudiantes, quienes a través de su constante participación permitirá conocer la presencia o no de las barreras que le impiden aprender. Todo lo expuesto ha destacado la importancia de la evolución y transformación de la escuela y de sus políticas, pues las escuelas que experimentan el siglo XXI requieren asumir un enfoque centrado en la escuela como totalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar la escuela inclusiva? Podemos desarrollar la escuela inclusiva a través del diseño universal para el aprendizaje, en sus siglas DUA, que es un marco que se apoya en las neurociencias y se centra en comprender el por qué, el qué y cómo se aprende, considerando que existen 3 tipos de subredes cerebrales, que intervienen de manera importante en el proceso de aprendizaje y que estas están especializadas en tareas específicas del procesamiento de la información o ejecución. Desde este marco se anticipan y se aborda la variabilidad del aprendizaje, que parte de ¿qué? De la diversidad humana. Situación, o mejor dicho, situando al estudiante en el centro de la educación. Es importante que manejemos que el paradigma más actualizado sobre la organización funcional del cerebro se basa en redes dinámicas como un sustento a los mecanismos neurofisiológicos que subyacen o que están debajo de los procesos cognitivos básicos. De manera que el DUA, para accionar sobre la base del DUA, es necesario o se basa sobre 3 principios. El primer principio, proporcionar múltiples formas de compromiso. ¿Por qué se aprende? ¿Cómo se comprometen y motivan? ¿Cómo se interesan los estudiantes? ¿Cómo se involucran en esas redes cerebrales afectivas? El segundo principio es proporcionar múltiples formas de representación. ¿Qué se aprende? ¿Cómo podemos recabar la información y categorizar lo que vemos, oímos
y leemos. De esta manera involucramos a las redes de reconocimiento. Y el tercer principio consiste en proporcionar múltiples formas de acción y expresión. ¿Cómo se aprende? ¿Qué se asocia con la planificación y ejecución de tareas? ¿Cómo organizamos y expresamos las ideas, involucrando en este caso las redes estratégicas? Ahora pasemos a analizar las imágenes que se presentan en pantalla. En pantalla tenemos 3 imágenes en las que hay un mismo objetivo: observar un juego de béisbol para la recreación. En las 3 hay 3 niños, uno de baja talla o estatura pequeña, otro de estatura o talla mediana y otro niño más alto. Tenemos 3 estaturas diferentes: pequeño, mediano y alto. ¿Es malo esto? ¿Es anormal esto? Pues no. Es natural que seamos diferentes y que tengamos diferentes tallas o estaturas, por ejemplo. Bien, analicemos las imágenes una a una. Primero, en la primera, de izquierda a derecha, están los 3 niños detrás de una cerca o pared de madera, es decir, una barrera que limita la accesibilidad. Como estrategia, le entregan a cada niño un banco o taburete del mismo tamaño para que puedan acceder y disfrutar del juego. ¿Qué sucede en esta situación? El niño más alto logra el objetivo, el banco de madera le facilita el logro del objetivo. El niño de estatura mediana logra acceder con un poco de dificultad y, por supuesto, el niño de menor estatura no logra el objetivo. Esta primera imagen es una metáfora que podemos asociar a la pedagogía tradicional, que con su planificación estandarizada, creyendo que el estudiante promedio y es talla única, logra a plenitud lo que es el proceso de exclusión. Bien, en la segunda imagen, la situación cambia. Usan los mismos 3 bancos o taburetes y le entregan 2 al niño más pequeño, 1 al mediano, el de mediana estatura, y ninguno al niño más alto. De esta manera, los 3 logran el objetivo. Esta imagen la podemos asociar a las prácticas inclusivas en las cuales se desarrollan adaptaciones curriculares o conocemos también como ajustes razonables para las personas con necesidades educativas especiales o personas con discapacidad. Ya para terminar el análisis de esta imagen, la tercera, en lugar de entregar los bancos o taburetes, fíjense que lo que hacen es eliminar la cerca o pared y todos logran alcanzar el objetivo y disfrutar, por supuesto, del partido de béisbol. En lugar de enfocarse en la limitación o en la condición de la persona, se enfocaron en la barrera y todos se benefician, independientemente de sus características. Es lo que se hace a través del diseño universal, que es bueno para todos, pero útil, bueno para algunos, pero útil para todos, incluso indispensable para algunos. Un ejemplo, otro ejemplo más genérico del diseño universal, no en el ámbito escolar, lo representan estos zapatos accesibles. La barrera tal vez era el uso indispensable de las manos para colocárselos. Sin embargo, este modelo lo podemos usar todos. De modo que lo indispensable para algunos puede ser útil para todos. No es una adaptación específica para una persona, los podemos usar todos. También estos grifos accesibles, la barrera tal vez era el uso indispensable de las manos para dar vueltas a la llave. El modelo de la derecha no requiere dar vueltas a la llave, se convierte en indispensable para algunos, pero es bueno y lo podemos usar todos, especialmente en esta época de pandemia. No es una adaptación específica para una persona, lo podemos usar todo. Con todo lo descrito, podemos concluir
que en efecto el diseño universal para el aprendizaje es necesario cambiar la mirada tradicional. El diseño universal para el aprendizaje se convierte en una alternativa para crear políticas educativas inclusivas en nuestros países. En la pantalla tenemos una imagen también de Frato, en la que se sigue enfatizando que necesitamos una escuela alternativa. Una escuela alternativa aquí, una escuela alternativa a la máquina que analizamos en el inicio y que hasta ahora, al parecer, en muchos países, en muchos sistemas, no ha funcionado, porque no ha logrado dar respuesta a todos. Mil gracias por su atención. Un abrazo virtual para todos. Allí mis redes sociales. Gracias a todo el equipo que me hizo la invitación y continuamos en el trabajo de reflexión crítica, pero más allá pasar de la reflexión crítica a las acciones para garantizar la educación inclusiva. Y estas acciones deben partir desde las políticas educativas. Muchas gracias.